Amados hermanos del grupo Eficaces en la Palabra y amigos que nos escuchan en esta mañana, es un gusto poderles saludar desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, en esta mañana bendecimos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra y meditarla, y asimismo tomar los desafíos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en esta mañana hemos de ver el estudio acerca de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, y como subtema las enseñanzas del Mesías a sus discípulos en lo que es conocido como el Gran Sermón del Monte. En esta mañana, queridos hermanos, tenemos una lectura muy hermosa, tocando un punto que es, en lo personal, creo que es muy polémico, porque algunos de nosotros podemos buscar ciertas justificaciones para que de esa manera podamos realizar o inclusive malinterpretar lo que dice la palabra de Dios. El tema de esta mañana, queridos hermanos, se titula El verdadero significado de adulterar. Bien, queridos hermanos, la palabra de nuestro Dios de esta reflexión es en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 30. Si usted viene manejando, le voy a leer el texto, y los que puedan estar en casa pueden abrir sus Biblias, que dice a la letra de la siguiente manera. Mateo 5, 27 dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, queridos hermanos, quiero comenzar diciendo que este tópico, este tema es muy amplio para poder abordarlo en una sola reflexión. Espero poder tocar los puntos esenciales y asimismo pedir de su paciencia, pero sobre todo el análisis, la reflexión de lo que la palabra de nuestro Dios en esta mañana nos desafiará para poder obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Bien, hermanos, decía entonces que es un tópico muy complicado, difícil de abordarlo, primero porque hay mucha información, otra porque no hay un entendimiento completo, no hay conciencia, inclusive no hay una reflexión completa. Así que el mensaje también, hermanos, para empezar, es un mensaje para ambos cónyuges. Este mensaje va para los matrimonios, dirigido a los matrimonios, y también para los futuros matrimonios, como también aquellos que viven de una manera no grata delante de los ojos de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, hoy en día hay una necesidad muy grande sobre la conciencia y también las consecuencias sobre este tópico y de aquellos que caen en esta triste realidad de adulterar. Bien, hermanos, en este tema vamos a estudiar y reflexionar sobre tres cosas. La primera, hermanos, la perspectiva bíblica acerca de lo que quiso decir Jesús en cuanto al adulterio.
El segundo aspecto, hermanos, consecuencias físicas y emocionales que provoca el adulterio. Y por último o tercer lugar, hermanos, las consecuencias espirituales sobre esta mala decisión del cónyuge o cónyuge infractor. Quiero decirles, hermanos, así brevemente, el adulterio como la inmoralidad, hermanos, son temas que causan gran destrucción, daño y dolor, tanto en el interior como en el exterior de la persona. La Biblia, hermanos, nos dice que el término adulterio, lo voy a decir llanamente, hermanos, se refiere a una violación de la unión matrimonial, ya sea física, ya sea mental y también espiritual. Ahorita lo veremos por qué. Y bueno, hermanos, vamos a ver la perspectiva más profunda e importante que nos compete a cada uno de nosotros, que es el contexto bíblico, la perspectiva bíblica. Aquí quizá me tardé un poquito, pero la intención, hermanos, es saber cuál es el verdadero significado del adulterio. Bien, hermanos, el adulterio no solo cubre el acto sexual de una persona casada y alguien que también no es su cónyuge, sino también aquella persona que en cualquier forma de lujuria actúa de manera no permitida por Dios. Así que vámonos a la primera parte, hermanos. Estos textos nos ayudan a mirar en una perspectiva bíblica de lo que Jesús quiso decir acerca del adulterio. Quiero comenzar diciendo, hermanos, en cuanto a esta perspectiva bíblica, hermanos, del adulterio, esta sección, hermanos, que comienza desde el versículo 21 y que concluye hasta el versículo 48 de este capítulo 5, Jesús, hermanos, ataca la concepción de la ley mantenida por los letrados, por los fariseos, y que puedo decir en mi punto personal a los indiferentes de la palabra, a los que tuercen la palabra, a los que les es conveniente a sus intereses, a los que marginan, a los que son injustos. Así que Jesús aborda estos temas con una profundidad que nos invita a reflexionar, nos desafía sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos que impactan a nivel personal y también a nivel comunitario. Porque déjenme decirle, hermanos, que el acto de adulterar tiene un impacto personal como también comunitario. Es decir, también es hacia alguien más, afectar a alguien más, como también puede ser a la familia, puede ser a la comunidad de fe, puede ser inclusive a un lugar determinado, porque pues no se puede tapar el sol con un solo dedo, ¿verdad? Dice una frase. Entonces, hermanos, aquí Mateo a través de Jesús nos dice que Jesús compone 6 antítesis entre la doctrina que estos enseñaban y asimismo, hermanos, Jesús hace las correcciones al interpretar correctamente la palabra de Dios. Esto, hermanos, no pretende radicalizar la ley de Moisés, hablo de esquivarla o también, hermanos, de abolirla, sino que frente a esta ley, hermanos, Jesús hace resaltar también las consecuencias que derivan para la conducta de un principio más exigente entre el bien del hombre y la creación de una sociedad nueva. Esa sociedad nueva donde rigen las relaciones humanas propias del amor mutuo. Jesús, hermanos, en lugar de tomar un enfoque casuístico, es decir, de una manera
de una manera exigente, de una manera prohibitiva, hermanos. Jesús quiere hacer, hermanos, limpiar el corazón de aquellos hermanos que habían provocado peso, habían provocado injusticia, inclusive, hermanos, el poder señalar, el poder juzgar a aquellos que estaban sufriendo alguna situación semejante, como también, hermanos, el poder o intentar querer hacer una acción semejante como es el adulterio. Entonces Jesús, hermanos, requiere de que limpiemos nuestro corazón, nuestra actitud interior, pero de amor hacia los demás, el trabajo por la paz, pero sobre todo la plenitud hacia el otro. Recuerde que uno de los propósitos del matrimonio es hacer crecer y hacer pleno al otro. De esa manera manifestar una actitud de amor hasta el final. Por lo tanto, hermanos, Jesús, en estos versos podemos ver, hermanos, que Jesús toma un enfoque más claro sobre lo que está sucediendo en la comunidad de Dios. En el pueblo, hermanos, que se habían olvidado de Dios y que habían provocado de alguna manera una injusticia tanto social como matrimonial y también espiritual. Y que era poner un peso y al mismo momento tomar lo que les conviene, como muchos fundamentalistas, y también en el caso de hombres machistas, misóginos, hacia la mujer que en los tiempos de Jesús fungían como una cosa o también como un objeto. Estos versos del versículo 27 al 30, hermanos, Jesús expresa el séptimo mandamiento. Menciona la vida del creyente que debe conformarse a lo que Dios determinó por su palabra, pero no en un sentido literalista, sino en el sentido más amplio del Espíritu. Fíjense, hermanos, cómo comienza la palabra: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí, hermanos, Jesús estaba, hermanos, empezando a hacer una enseñanza de reflexión, de desafío para aquellos letrados, para aquellos que imponían la ley sobre la gente de manera despectiva, de manera marginal, de manera juzgante, que en vez de acercarse, retornar a Dios, provocaba más alejamiento y condenación de parte de nuestro Dios. El maestro, hermanos, enfrentó a un auditorio con problemas que vivían en aquella sociedad. Los fariseos, hermanos, enseñaban que los mandamientos no se quebrantaban si no se incurría en actos físicos o acciones visibles contrarios a los mismos. Tal era el sentido de los fariseos, que le daban el mandamiento al adulterio. Por eso Jesús, hermanos, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en el verso 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Por qué razón? Por lo que acabo de comentar. Porque los fariseos enseñaban que no pasaba nada, que no incurrían en el pecado del adulterio si ellos deseaban, codiciaban a una mujer o inclusive tocaban a una mujer. Ellos enseñaban, hermanos, que el pecado consistía solo en el hecho mismo de la práctica de la prohibición, es decir, tener relaciones sexuales.
sin darle importancia a los pensamientos, a los deseos concupiscentes, o mejor expresados por actos pervertidos en su mente, como es la lujuria, como es el deseo, la sensualidad, pero sobre todo también el abuso de poder y también el coqueteo y el toqueteo del cuerpo del otro. Estas cosas y otras más hasta el día de hoy, hermanos, han sido tan permitidos y vistos como algo normal. Hoy es cierto, hermanos, que la mujer es más cuidada, pero ha llegado a un extremo, hermanos, de que también la mujer pueda abusar de la misma libertad que se le ha dado, o el cuidado o la protección acerca de una ley. Así que, hermanos, el desafío de Jesús ante este tipo de entendimiento de la palabra, hablamos del enfoque, de la manera de interpretar los fariseos, que decían, hermanos, que solamente adulterar era meterse con una pareja que no fuera su cónyuge, como también meterse con alguien más que fuera cónyuge de alguien. Jesús, hermanos, enseña que el alcance del pensamiento de Dios apunta a la realidad de un corazón sucio por pasiones que se desencadenan de una manera equivocada, de una manera lujuriosa, de una manera perversa, que es condenable delante del Señor. En el versículo 27, hermanos, cuando Jesús pronuncia lo que estaba escrito en Éxodo 20, versículo 14, que su contexto es, hermanos, acerca de la visión bíblica del matrimonio. Esa norma, hermanos, que se estableció en la ley de los 10 mandamientos, tiene una visión y un contexto, hermanos, del matrimonio. Es decir, para entender esta norma de no cometerás adulterio, es importante comprender y asimilar bíblicamente el significado bíblico de la institución del matrimonio. Y es que el matrimonio, hermanos, no es una institución humana, sino divina. Esto significa que no fue pensado por el hombre, sino determinada por Dios. Y fue conforme a su voluntad. Dice Génesis 2:18, por tanto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y ser una sola carne. En este mandato, hermanos, hay 4 determinantes. 4 determinantes o 4 cosas precisas, hermanos, que nos dice Dios en cuanto al matrimonio. El matrimonio, hermanos, es exclusivo. Dice una parte, un solo hombre, una sola mujer. Aquí nos dice el verso de Génesis, por tanto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y ser una sola carne. Esto nos indica, hermanos, una exclusividad, un solo hombre, una sola mujer. La segunda determinante, hermanos, es una relación de familiaridad nueva, es decir, hermanos, distinta a la que tenía. Dice la expresión, dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Hay una nueva relación de familia. No significa abandonar a nuestros seres amados, no, hermanos, sino darle el lugar a una nueva familia, una nueva familia. Número 3, hermanos, es que el matrimonio muestra la determinante de una convivencia y entrega mutua. La expresión se unirá a su mujer indica e implica que es una convivencia y una entrega mutua. Es una donación de uno al otro, y hablamos tanto del amor, hablamos tanto de los deberes, tanto económico como en el hogar, ¿verdad? Porque muchos hombres no metemos quizá las manos al hogar de limpiar, ¿verdad? Pensamos que solamente se trata de la mujer. No es así. La convivencia y la entrega mutua se hace a través, queridos hermanos,
de ese apoyo, de esa unión, de esa unidad con su mujer, pero en los labores tanto de igualdad, tanto del uno como el otro. Y la cuarta determinante, hermanos, es una relación de unidad permanente. Dice el verso hasta el final, y serán una sola carne. Serán una sola carne, es decir, tendrán una unidad permanente. Es decir, hermanos, no puede estar con otra persona que no sea su cónyuge. Espero que haya sido tan claro esto, hermanos, que menciona o el proyecto de Dios como esa institución divina. Entonces, hermanos, el matrimonio es un pacto divino, un pacto sagrado, porque es un compromiso juramentado delante de Dios. Esto es un mutuo consentimiento por voluntad de los esposos delante de nuestro Dios. Porque Dios es el garante y el testigo de cargo en contra de quien lo quebrante. Es decir, Dios será quien ejecute, hermanos, en este caso, la consecuencia de lo que llegue a fallar o lleguen a fallar en cuanto al adulterio en el matrimonio. Le voy a decir lo siguiente, queridos hermanos. Tanto a hombres como a mujeres, Dios pudo haber hecho muchas y varias mujeres para Adán, o varios hombres para Eva. Pero la Biblia dice que no. Dios hizo una sola especie para cada uno. Esto indica, hermanos, la voluntad de unidad y lealtad permanente para el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, Dios establece un cuidado esmerado de vigilancia para no caer en el pecado de deslealtad en el matrimonio. Lo podemos ver en Malaquías 2:14 y 15, que bueno, no lo voy a tocar porque nos enfrascaríamos con mucho tiempo y como les dije, es muy extenso esto. Así que, hermanos, en conclusión, la perspectiva bíblica del adulterio es que es un pecado grave, porque desvirtúa la imagen de Dios. Vaya, es atentar contra la imagen de Dios al darla en su creación tanto al hombre y a la mujer por igual. El primer desafío, hermanos, que nos muestra esta perspectiva bíblica del adulterio, hermanos, es que cuando nosotros lo cometemos, estamos pecando contra Dios. Porque estamos pecando con nuestro cónyuge. Estamos destruyéndolo, estamos dañándolo, estamos lastimándolo. De esa manera, hermanos, estamos atentando contra la imagen de Dios. El segundo desafío, hermanos, es que al pecar en el adulterio, como decía, significa atentar contra Dios al ser desleal, provocando el daño, rompiendo la imagen de Dios en el otro cónyuge y asimismo lastimando su integridad y dignidad, tanto física, emocional y espiritual. Es decir, destruyendo lo que Dios creó y que dice la palabra, que cuando Dios creó al hombre y la mujer, su expresión más hermosa fue, y fue bueno en gran manera. Por último, hermanos, en esta parte de la perspectiva bíblica, el versículo 28 al 30 nos invita a reflexionar sobre el entendimiento farisaico que la ley prohibía la acción externa al adulterio. Fíjense estos dos versículos, hermanos, lo voy a volver a leer. Dice de la siguiente manera: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros,
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿cierto, hermanos? Hay otras versiones, como es en el caso de la traducción viviente, donde nos habla, al final, hermanos, es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que tu cuerpo sea arrojado a una lejanía con nuestro Dios. Bien, hermanos, entonces, el verdadero alcance en estos versículos nos habla de Jesús, del verdadero alcance del mandamiento, que es no cometerás adulterio. Y es que Jesús complementa el alcance limitado, tradicional, fundamentalista, cerrado de los fariseos. Y es que sobre el adulterio también nos habla de la codicia de la mujer del prójimo, basado en diferentes textos que, para mencionar, hermanos, hay un ejemplo de integridad ante esta situación. En Job capítulo 31, versículo 1, 17, como el capítulo 1 y 1, Job nos habla, hermanos, que él conocía lo que acarreaba el pecado del adulterio. Asimismo, Job capítulo 31, versículo 9 al 11, nos habla de esta integridad, de esta conciencia. Por eso decía al principio, tenemos que ser conscientes de lo que acarrea el pecado del adulterio. Porque déjenme decirle, hermanos, normalmente el pecado del adulterio comienza con una mirada codiciosa. Y como ejemplo bíblico, hermanos, está el caso de David con Betsabé, que empieza con una codiciosa mirada activa de la concupiscencia del corazón, que salen malos deseos, que procuran ejecutarse y que en la mayoría de esos casos llegan a hacerse realidad, como es el caso de David con Betsabé, que aparece en 2 Samuel capítulo 2 en adelante. Por eso, hermanos, Jesús vuelve a insistir que todo esto, hermanos, tiene que ver con la limpieza del corazón, es decir, con lo que hay en tu interior. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20 nos hablará, hermanos, de que los ojos son la puerta de entrada al elemento que genera la perversidad. En el caso de la mujer, hermanos, que significa la mujer casada, el adulterio, hermanos, es una injusticia y lo mismo es el deseo de cometerlo. Fíjense, hermanos, cómo entramos a un segundo plano. Después de un pecado, hermanos, de atentar contra Dios, de atentar contra mi prójimo, contra mi cónyuge, también, hermanos, es una injusticia al cometerlo por nuestro deseo. El ojo, hermanos, que menciona aquí simboliza el deseo, la mano, la acción. Ambos, hermanos, entonces nos llevan a construir que ceder al impulso de uno u otra lleva al hombre a la muerte. Y esa es la consecuencia más grande, hermanos. Una muerte espiritual, una lejanía de Dios, pero también, hermanos, a una muerte física, una muerte emocional. Que para muchos casos en un matrimonio, hermanos, cuando hay un adulterio, hay una muerte emocional y espiritual. Por lo tanto, hermanos, hay que eliminar el mal deseo con la pureza del corazón. Mateo 5:8, hermanos, nos habla acerca de esto. Cuando alguien ha cometido la más mínima falta en la experiencia de la vida, ya ha dejado de ser limpio de manos y puro de corazón. Por eso debemos ser conscientes de tal decisión de adulterar y conocer, por lo tanto, sus consecuencias. Y llegamos al segundo punto, hermanos, que espero no sea tan tedioso, pero es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué consecuencias físicas y emocionales provoca el adulterio? Déjenme decirle, hermanos,
el adulterio tiene graves consecuencias físicas y emocionales. Esto incluye la pérdida de confianza y la dignidad, como es también el autoestima, como es también el impacto en la comunidad y el testimonio personal que incluye lo físico. Por eso a continuación, hermanos, quiero detallar cómo se relacionan estas consecuencias con la pérdida de la confianza, dignidad, daño de autoestima, impacto en la comunidad y testimonio personal y físico en aquel que realiza esta acción de adulterar, como el impacto que tiene el que es lastimado, es traicionado por esta acción. La consecuencia, hermanos, física y emocional provocada del adulterio es la pérdida de la confianza. Hay una traición inherente en el adulterio que mina la confianza fundamental entre los cónyuges. La confianza, hermanos, como saben, es un pilar esencial en cualquier relación matrimonial y el adulterio, hermanos, la destruye, dejando una profunda herida emocional que es difícil a veces de sanar. La pérdida de confianza, hermanos, no solo afecta a la relación entre los cónyuges, sino que también puede extenderse en otras áreas de la vida, afectando la capacidad del individuo para confiar en los demás y en sí mismo. Hay un libro, hermanos, que quiero recomendar a las mujeres. Dice las mentiras que ellas creen. Y habla, hermanos, al inicio de que a veces uno construye mentiras y va construyendo como si fuera un edificio y al final creemos que es una verdad. De la misma manera los hombres realizamos o mentimos y creemos tanto esa mentira convirtiéndola en una verdad. Y lo único que hace es perder la confianza en uno mismo y obviamente también el adulterio provoca la desconfianza en la pareja. Otra consecuencia de lo emocional, hermanos, es el daño a la autoestima y dignidad. Cuando el cónyuge engañado se siente menospreciado, insuficiente, lo daña tan gravemente su autoestima y dignidad que este sentimiento de ser insuficiente puede llevar a una profunda crisis de identidad, de depresión, de tristeza y a una lucha interna por recuperar la autoestima. Y en el caso, hermanos, hemos escuchado de llegarse hasta quitar la vida. En cuanto a la dignidad personal, hermanos, es que se ve comprometida, ya que el adulterio implica una falta de respeto hacia la relación matrimonial, hacia la persona del cónyuge. Esta dignidad se basa en el respeto mutuo, en la fidelidad, y cuando no se hace esto, hermanos, el adulterio viola estos principios fundamentales. La tercera consecuencia en lo físico y emocional, hermanos, es que tiene que ver con el impacto en la comunidad y el testimonio personal y físico. Dice, el adulterio destruye el testimonio de un individuo en la sociedad. Esto es, hermano, la reputación, el testimonio personal de la persona afectada se ve tan dañada que lo que puede llevar es a una marginación social, a la pérdida del respeto dentro de una comunidad. Hoy le llaman, ¿verdad?, cornudos, le llaman de muchas formas, ¿verdad? Llevan a una manera de etiquetar a esas personas a nivel comunidad, a nivel personal y también físico, porque la persona físicamente se le etiqueta quizá de esterilidad, de disfunción sexual, poco agraciado, una persona físicamente descuidada, sin forma, sin atracción. Fíjense, hermanos, qué impacto tiene el adulterio a nivel físico y emocional. Otro aspecto, hermanos, en esta parte es la comunidad cristiana en particular,
ve el adulterio como una violación de principios éticos y morales, lo que puede llevar a la exclusión o al menos a la desaprobación social de la persona, aun si lo cometió alguien, el acto de adulterar, o el que no lo cometió, y este impacto es para ambos. Entonces, es un impacto muy fuerte. De esa manera llegamos al tercer punto, hermanos, que es las consecuencias espirituales sobre esta mala decisión del cónyuge infractor en el adulterio. Las consecuencias espirituales, hermanos, déjeme decirle, de la inmoralidad y del adulterio, según el texto bíblico que acabamos de leer, son profundas y afectan tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Dice a continuación, hermanos, compartiré 7 razones, hermanos, o 7 consecuencias espirituales por esta mala decisión. La primera, hermanos, es que hay una ruptura de la relación con Dios. El adulterio, como dije, hermanos, es una violación directa del mandato de Dios del Éxodo 20:14, que se establece, hermanos, la visión del matrimonio. Esa visión, hermanos, que subraya la santidad del matrimonio, la importancia de la fidelidad, y el adulterio, entonces se considera, hermanos, una ofensa grave contra Dios y por lo tanto, hermanos, una ruptura de su relación con Dios. Proverbios 6:32 afirma que el que comete adulterio carece de entendimiento, quien lo hace se destruye a sí mismo. Este acto también, hermanos, afecta de manera personal. Este acto de desobediencia severa al mandato de Dios puede llevar a una ruptura espiritual con el Señor. Es decir, que no quiere nada de Dios. Recuerde lo que dice la palabra, que el necio en su corazón no hay Dios. Está rechazando a Dios. Y de esa manera, hermanos, rechaza una relación personal, íntima, cercana, acompañante de parte de nuestro Dios. La consecuencia número 2, espiritual, es que hay una destrucción del espíritu. Tanto la inmoralidad y el adulterio tienen un impacto destructivo en el espíritu. Este pecado, hermanos, no solo afecta la integridad personal, sino también la relación con Dios y sobre todo con los demás. Cuando alguien adultera, hermanos, lo etiquetan de tal forma, hermanos, que en la frente, hermanos, parece ser como si dijeran contaminado, no se acerquen, y entonces, hermanos, hay un alejamiento de los demás. Y eso provoca, hermanos, una destrucción del espíritu. Además, hermanos, de que este pecado destruye, hermanos, el espíritu de Dios. Porque cuando no existe la palabra en nuestra vida, el espíritu de Dios, hermanos, se va de nuestra vida o empieza a parpadear de tal forma, hermanos, que es urgente que podamos reavivar el fuego del espíritu en nuestro ser. Pero bueno, ese es otro tema. La tercera consecuencia espiritual, hermanos, es que hay una pérdida de la pureza del corazón. Decía hace rato que Jesús enfatiza que no basta con evitar el contacto físico, es decir, teniendo relaciones, sino que también, hermanos, mantener la pureza de los pensamientos, los deseos, porque la lujuria en el corazón ya es considerada como adulterio. Esto implica, hermanos, una contaminación espiritual que necesita ser confesada, purificada, renovada, restaurada, vivificada por el Espíritu de Dios. Número 4, hermanos, hay un riesgo de condenación eterna. En los versículos final, hermanos, dice que es mejor guardar o quitarse un miembro que perder todo el cuerpo. Y se ha echado, hermanos, en una lejanía con Dios.
Jesús advierte que es mejor perder un miembro del cuerpo que permitir que el pecado lleve a la condenación eterna. La inmoralidad sexual puede llevarnos a esa lejanía con Dios. También es un tema muy interesante hablar de este término infierno que, pues, castellano o un término latinoamericano que no está bien traducido y obviamente entendido, pues obviamente, hermanos, la idea filosófica de que el infierno es un lugar de fuego, obviamente, hermanos, o es un lugar contrario al cielo. Obviamente, hermanos, eso pues no es nuestro credo, pero, hermanos, sí nos habla de que pues es perder ese contacto, esa relación íntima, personal con nuestro Dios, no solamente ahorita, sino también será eterna, donde no habrá posibilidad de redención. La quinta, hermanos, nos habla de una deshonra de la relación matrimonial. El adulterio, la inmoralidad, deshonran el matrimonio, que es una institución sagrada, que es un pacto divino de parte de Dios, donde Él juzga a los que cometen adulterio y a los que deshonran el hecho matrimonial. La consecuencia número 6, hermanos, tiene que ver con el impacto en la comunidad y en las familias. Las consecuencias espirituales del adulterio no se limitan solamente al individuo que comete o que es afectado, sino también afecta a las familias y a la comunidad, como decía, hermanos, hace un rato. El que usted peque, hermanos, salpica primeramente a la familia, después a la comunidad, porque muestra una desintegración de la relación matrimonial y por lo tanto, hermanos, familiar, y esto, hermanos, tiene un impacto negativo en la sociedad en general. Y la última consecuencia, hermanos, espiritual, es que hace, hermanos, que no haya una necesidad de arrepentimiento y purificación. Para muchos, hermanos, les es mínimo realizar este acto de adulterio, como si fuera un deporte, como si fuera algo desechable el matrimonio. Y de esa manera, hermanos, habla de que no hay dentro de su corazón una necesidad de arrepentimiento y purificación. Para que haya eso, hermanos, obviamente provocará o traerá la restauración de la pureza espiritual. Y esto, hermanos, es necesario confesando el pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscando el perdón de Dios. Este proceso de purificación es esencial para restaurar la relación con Dios primeramente y después con nuestro cónyuge, con nuestra familia y con la sociedad. Y bueno, hermanos, dejo a expectativa, ¿verdad?, cuáles son las enseñanzas bíblicas sobre el perdón y la reconciliación en el caso de un adulterio. Bueno, quien guste, hermanos, tenga alguna duda, estaré aquí disponible. Con mucho gusto, hermanos, podría apoyarles. Y bueno, hermanos, dejo abierto este tema que pues está continuo. ¿Cuál es la enseñanza bíblica sobre el perdón y la reconciliación en el caso de un adulterio? Bueno, queridos hermanos, deseo que el Señor bendiga sus vidas y espero que este tema realmente nos desafíe, primeramente, a amar a Dios, amarlo a Él, porque Él es la fuente de ese amor para poder amar a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo, para no poder atentar contra su cónyuge y poder de esa manera desequilibrar
o tener más familias disfuncionales y afectar así la sociedad. Deseo que el Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Marcos Tejeda, desde México. Les saludo con mucho cariño y les envío un abrazo en el amor de Cristo. Paz a vosotros.